La Navidad es una de las celebraciones más importantes de todo el mundo. Para unos significa el final de un año, para otros tiempo de regalos, fiestas, reuniones familiares y para otros una fiesta religiosa. Sin embargo, su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y que poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran: el nacimiento del Hijo de Dios. Vale, vamos por partes. Primero tenemos que en español a esta festividad se llama Navidad y en inglés se llama Christmas. Y resulta que a una no es una traducción de la otra, como suele ocurrir. A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde vienen estas palabras? Primero nos vamos a centrar en la variante en español, que es la más fácil de resolver. Resulta que la Navidad la llamamos así en español porque deriva de un término en latín que es nativitas nativitatis, que significa nacimiento, y que a su vez deriva del verbo nascor, que significa nacer. Es decir, a esta festividad la llamamos Navidad porque representa el nacimiento del Baby Jesus. Y este origen se comparte con el resto de lenguas latinas, como podemos comprobar. Por ejemplo, tenemos en portugués se dice Natal, en italiano Natale o Nadal en gallego y catalán. Incluso en francés se dice Noël, que es una derivación del mismo origen. ¿Se puede decir en inglés, cierra la puerta, Oh, por Dios. que parece que va a llover? Cierra la puerta, que parece que va a humo. Ahora bien, ¿qué pasa con Christmas? Podemos pensar que es simplemente porque tiene un origen germánico y no latino y por eso son palabras diferentes. Sin embargo, aquí es donde se empieza a torcer la cosa y a ponerse más interesante, porque incluso en el resto de lengua germánica el origen también es distinto al de Christmas. Por ejemplo, en alemán tenemos que Navidad se dice Weihnachten, donde Via es una corrupción o una evolución del vocablo Via, que significa sagrado, y Nachten significa noche. Así que Weihnachten sería algo así como noche sagrada y no literalmente Navidad. Y tiene más que ver con el resto de lenguas germánicas. Por ejemplo, donde en noruego se dice Jul, en danés Jul, en finés Joulu o en islandés Jul. Idiomas, querida. Aquí es donde pido perdón si he ofendido a alguien con la pronunciación. Esto significa que el término Navidad es un término bastante reciente, ya que estas últimas variantes se piensa que derivan del germánico Jul o del anglosajón Gel, que está relacionado directamente con el solsticio de invierno. Y dije antes que la cosa se empieza a poner interesante porque significa que por mucho que tengamos esta celebración como algo cristiano, resulta que proviene de una celebración pagana. Vale, muy bien, pero todavía no he respondido a la pregunta de dónde viene la palabra Christmas. Vamos por partes. Primero vamos a centrarnos en dónde viene la palabra en sí y luego de dónde viene esta tradición. Para esto primero tenemos que dividir la palabra en dos: Christ o Christ y Mass. Mass proviene del inglés antiguo masse, que significa misa, que a su vez es un término del latín vulgar mesa o incluso el latín del siglo VI, misa, que provienen ambos del verbo mitere, que significa despedir. De hecho, existe la locución latina ite missa est, que literalmente significa algo así como iros, ha sido enviada, pero que más bien traduciríamos como iros, que esto se ha acabado. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Y es que la expresión ite missa est era la que se usaba para acabar o finalizar cualquier asamblea romana y en consecuencia se adoptó en la iglesia romana por los sacerdotes para acabar la misa. Vale, entonces ya está resuelto. Y cuando escriben Christmas con X es porque los jóvenes deciden acortar las palabras. Que yo no me sé expresar escritos, muy torpe. Pues no. Y aquí viene una sorpresa. Resulta que existen escritos con esa abreviatura ya en el siglo XVI. Y es que resulta que el sonido X, como lo pronunciamos a día de hoy, tanto en español como en inglés, nada tiene que ver con cómo se pronunciaba hace siglos. La letra X representa la letra J en griego clásico. Y es como se representaba el sonido J antiguamente, incluso en castellano antiguo. De hecho, por ejemplo, el nombre de la ciudad de Jerez de la Frontera antiguamente se escribía con X. Y esta forma de escribirlo se sigue manteniendo a día de hoy, por ejemplo, en el nombre del equipo de fútbol. Abro paréntesis. Como dato curioso os diré que esto está relacionado con el porqué de la palabra cherry para referirse al tipo de vino de Jerez. Y más adelante tuvieron que hacer una denominación de origen para distinguir entre cherry y Jerez. Y es que aunque la X servía para identificar el sonido J, los ingleses que en aquella época andaban de traspicheos con el vino de Jerez y Inglaterra, al intentar pronunciar esa X como una X,
y no como una J, saldría así como Sherry y no Jerez, algo así. Volviendo a lo de antes. ¿Y por qué está cogido del griego? Bueno, pues estaba cogido del griego porque los antiguos escritos primero eran traducidos al griego, después al latín y luego ya siglos más tarde y con suerte a las lenguas modernas que conocemos hoy en día. Bueno, vale, pero sigo sin entender por qué la X o la G o como se llame representa Cristo. Pues muy fácil, porque Cristo en griego es Christos. Christos anesti ek necron. Y el motivo de esta X como representación de la palabra Cristo es simplemente uso en el tiempo, porque existen también otras abreviaturas que eran usadas entonces pero no llegaron a ser tan populares, como XT, Xtian o esta y esta, donde la P es el sonido ro en griego, que es como una R para nosotros. Vale, pero entonces entiendo que cuando la gente habla de Jesucristo, esto de Cristo es un apellido, ¿no? Pues resulta que tampoco. Resulta que Christos en griego significa ungido, es decir, algo así como el elegido. Y este Christos, como dije antes, es una traducción de un texto más antiguo que en hebreo significa Mesías, o sea, el Mesías. Por lo tanto, Christos y Mesías significan exactamente lo mismo. Solo que uno viene del griego antiguo y el otro del hebreo clásico. Bueno, pero entonces, por lo menos lo de los regalos de Navidad o del Día de Reyes es porque la propia Biblia dice que llegaron los Reyes Magos a adorar al Baby Jesus con sus regalicos. ¡Claro que no! Recordemos que durante esta misma época toda aquella zona, o al menos en gran parte, se encontraba bajo dominio romano. Y los romanos celebraban la Saturnalia o los Saturnales, que eran unas fiestas en honor al dios Saturno, que era el dios de la cosecha. ¿Recordáis lo que mencioné antes sobre el origen germánico? Pues bien, dos culturas diferentes dirigidas al mismo dios o al mismo solsticio de invierno. La razón de esto es muy sencillo. Era una forma de celebrar el fin de la cosecha. Y los romanos durante estas Saturnalias se intercambiaban regalos entre ellos. Ya bueno, pero coincidiría con el 25 de diciembre, que es cuando nació Baby Jesus. Tampoco. Pues resulta que en la Biblia no hay ni rastro del 25 de diciembre. No se menciona esa fecha en ningún sitio. Es más, el análisis de fragmentos del Evangelio por algunos historiadores les han ayudado incluso a realizar hipótesis que dicen que puede haber nacido entre abril o mayo, o incluso algunos dicen que septiembre o octubre. Los romanos celebraban la Saturnalia, que no era más que una celebración del solsticio de invierno. Pero ocurre que durante estas fiestas los romanos se alborotaban un poquito demasiado. Por esta misma razón, los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a la celebración de esta fiesta. Aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Para el que no lo sepa, de estas fiestas vienen las famosas bacanales, fiestas inmensas donde la gente se emborrachaba a tope y celebraba orgías todos los días. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, el dios romano del sol, y sol en inglés es sun, que se pronuncia casi igual que hijo en inglés, son, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios. La fecha del 25 de diciembre se asocia por primera vez a la del nacimiento del niño Jesús en el año 221 después de Cristo, es decir, 2 siglos después de este Jesús, y es gracias al historiador romano Sexto Julio Africano, que es quien lo documenta. Además que es que lo del Baby Jesus naciendo en diciembre tampoco tiene sentido siquiera en la propia Biblia. Antes mencioné que gracias a los propios escritos de la Biblia, algunos historiadores habían podido hacer hipótesis sobre la verdadera fecha de nacimiento de Jesús, y mencioné que el 25 de diciembre no aparecía en ninguna parte. Pero es que no solamente eso, la Biblia descarta que pueda ser el 25 de diciembre. Y escritos como este son los que hacen que se descarte esta opción. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Lucas 2:8. Este texto, que aparentemente no está diciendo nada, lo está explicando todo. Y explica precisamente que no es posible que Jesús naciera un 25 de diciembre. ¡Es posible! ¡No es posible! La razón es que se sabe que los judíos llevaban a sus ovejas y rebaños cerca de los desiertos cuando se acercaba la Pascua. Y estas no volverían hasta que comenzara el otoño, es decir, septiembre u octubre. Vale, ¿y qué tiene eso que ver con el texto que has puesto de la Biblia? Pues porque cuando Jesús nació, según se describe en la Biblia, las ovejas pastaban en el campo libres, sueltas, así, corriendo,
a su bola, a su aire, lo cual significa que no había llegado octubre. Así que es difícil encajar el nacimiento de Jesús con el 25 de diciembre. Mentira podrida. Es que tiene más lógica que fuera en otoño, cuando las ovejas volvían. Vale, ¿y por qué el 25? Pues resulta que para esta cultura el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. Y también el 1 de enero se celebraba el cambio de año, decorando sus casas con luces y haciendo intercambios de regalos. Para entonces ya habían adquirido algunas costumbres celtas, como el tronco navideño, los abetos o árbol de Navidad, y como no, las grandes comidas. Por lo tanto, el 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fuese el nacimiento del Baby Jesus, sino que era la mejor manera de sustituir la Saturnalia, una celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso debía ser totalmente exterminada. Es decir, si no puedes con tu enemigo, únete a él, o di que sus celebraciones son las tuyas y así dejan de ser paganas. Cuando Roma se volvió cristiana, de repente los dioses que tenían y muchas costumbres se volvieron paganas. Es decir, la Iglesia cristiana eligió el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscaba absorber y fusionar sus propias celebraciones con los ritos paganos de los pueblos convertidos. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Obviamente el ritual de la Navidad fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día, que responde principalmente a costumbres del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo. De todas maneras, y ya para acabar, sea cual sea el origen de la Navidad, esto no debe distanciar a las personas de sus creencias personales o familiares. Es decir, si el mensaje es bueno, ¿qué más da de dónde venga? Así que espero que os haya gustado este nuevo vídeo, que me dejáis vuestras impresiones aquí abajo en los comentarios, que le deis a like, que lo compartáis, y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros y así os enteráis de cuándo vendrá el nuevo vídeo. Ahora sí, ¡feliz Navidad! Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?